Llaves para vivir con éxito. En este espacio le compartiremos las llaves que abren el cofre del más valioso tesoro. Llaves que le permitirán abrir la puerta a un mundo mejor. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy tengo un tema por demás importante: la ira y el mal genio. Usted conoce gente que se enoja con frecuencia, o usted mismo se enoja con prontitud. Usted ha descubierto por qué razones se enoja y por qué causas da rienda suelta a la ira. Bueno, la Biblia, la santa palabra de Dios, nos enseña mucho acerca de este tema. Y en unos minutos voy a compartirle a usted algunos principios esenciales para mejorar sus condiciones de vida. La ira y el mal genio. Primero, la Biblia nos advierte de la ira. Es más, la Biblia dice que dejemos la ira. El Salmo número 37, versículo 8, la Biblia dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna para hacer lo malo. Usted y yo tenemos que aprender a controlar nuestras emociones y a dejar la ira, a dejar el enojo. Por su parte también, Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9. Se lo voy a leer textualmente como lo dice la versión Reina Valera 1960. Dice Eclesiastés capítulo 7 y verso 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures a enojarte. El enojo reposa en el seno de los necios. Esto quiere decir que nuestra vida se va a deteriorar, que nuestra forma de ser va a ser desagradable, que vamos a perder amigos y que vamos a lastimar a la gente cuando damos rienda suelta al enojo. La Biblia es muy clara para enseñarnos que debemos dejar el enojo. En segundo lugar, la ira o el enojo nos lleva a cometer grandes errores. Voy a llevarlo ahora precisamente en el libro de Proverbios. Voy a ir al libro de Proverbios en el capítulo 29 y versículo 11. Proverbios capítulo 29 y versículo 11. Le voy a decir exactamente lo que dice la Biblia. Proverbios 29, 11 dice el texto: el necio da rienda suelta a su ira. El necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Quiere decir que el hombre prudente, que la persona inteligente, que el ser humano que tiene dominio sobre sus emociones, es una persona que va a saber actuar de una manera correcta. Usted y yo tenemos que aprender en la vida a que la ira, el enojo, nos va a llevar a cometer errores. Hay gente que se enoja y ya enojado dice palabras hirientes. Una palabra hiriente lastima profundamente. Hay gente que ya enojada desprecia y muestra un rechazo absoluto hacia otras personas. Hay gente que enojada, lleno de ira, se va hasta el nivel de la cólera, ha matado a otras personas. Hay quienes por un arranque de ira pierden hasta su trabajo. No puedo evitar recordar a Moisés cuando bajó del monte Sinaí, justo cuando el pueblo de Dios Israel, dirigidos por Aarón, edificaron un becerro de oro. Dios le dijo a Moisés: desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, anda desordenadamente. Cuando Moisés llega y encuentra el becerro de oro, qué arranque de ira tiene Moisés, que rompe las tablas de la ley y actúa de una manera enérgica. Claro, había una razón justificada. Por supuesto que Moisés se enojó porque la idolatría es un pecado delante de Dios. Pero me refiero a que cómo la ira te puede llevar a cometer actos violentos. Cómo la ira te puede llevar a actuar de una manera terrible o enérgica. La ira o el enojo puede hacer que tú lastimes a otros o que actúes violentamente. Vamos a Proverbios capítulo 14. En Proverbios capítulo 14 vamos a encontrar allí dos cosas importantes. Proverbios capítulo 14, verso 17 y verso 29.
En el verso 17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locuras. Sí, el esposo que se enoja puede maltratar a su esposa. Los padres que se enojan pueden humillar a los hijos. El patrón que se enoja puede lastimar a sus empleados. El supervisor que se molesta, que se enoja, que se irrita, puede hasta correr a un obrero. Pero el enojo es terrible. Por eso hay que tener cuidado y tener en mente lo que la Biblia dice. Ahora, en Proverbios capítulo 14, pero ahora el verso 29, dice la Biblia, el que tarda en airarse es grande en espíritu o es grande en entendimiento. El que tarda en airarse es grande en espíritu o en entendimiento. Mas el que se impacienta, el que es impaciente en espíritu, enaltece la necedad. Terrible, ¿no le parece? Uno tiene que tener cuidado. Entonces, en tercer lugar, tenemos que orar a Dios para que Dios nos dé amor. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versos 1 al 6. La Biblia dice que el amor no se irrita, que el amor no se envanece, que el amor no guarda rencor, que no hace nada indebido, que no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Usted y yo tenemos que aprender a decirle: Dios, llénanos de amor, de paz, de bendición. Llénanos de amor, Señor, para tener la capacidad de tolerar las provocaciones que otros nos hacen, o para tener la capacidad de soportar las debilidades que otros tienen. Así que tengamos mucho cuidado y digámosle a Dios: danos amor en nuestro corazón, danos paciencia en nuestra vida, danos sabiduría para conducirnos día tras día. Cuidado con la ira y el enojo. Desecha la ira, apártate del enojo, porque es una actitud necia la que asumimos cuando damos rienda suelta a nuestro coraje, a nuestro enojo. Que Dios nos ayude a ser pacificadores y no ser violentos. Que Dios nos ayude a ser tolerantes y comprensivos y no ser personas irritables o que lastimemos a otros con palabras ofensivas. Que Dios nos dé paciencia y sabiduría para vivir la vida. Soy el pastor Abel Flores. Le invito para que se suscriba en mi canal de YouTube. Todos los martes y jueves subimos a redes sociales programas a la luz de la Biblia. Regáleme un like en mi página y comparte este video. Sé que será de bendición para muchas personas. No olvide, cada martes a las 6 de la tarde transmitimos en vivo la palabra de Dios. Bendiciones a todos. Hasta el próximo programa. Esto fue su programa Llaves para vivir con éxito. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Con la participación del pastor Abel Flores Acevedo.